Bueno, y esta última noticia tiene que ver con una liberación. Doy el título y Dex, desarrollá vos porque lo viviste ayer en la tarde perfectamente. Liberaron al médico que emitía los certificados truchos. Ah, mirá, Sí. lo liberaron. Bueno, acá la noticia es la siguiente. Ayer, en Palermo, Coronel Díaz al 1700, hubo un operativo policial para detener a un médico. No tengo el nombre acá, ¿lo tenés el nombre del médico? Bueno, hubo un operativo para detener a un médico que estaba acusado de emitir certificados de supuestas patologías, o sea, patologías falsas, para que la gente esgrimiera frente a las autoridades para no vacunarse. Este médico es una especie de gurú o de referente de quienes no desean vacunarse, y de hecho muchos de sus fieles estaban en la puerta y se produjo una trifulca con la policía violenta, colorida también, y se llevaron a 3 detenidos, lo contó Julio Bazán, que fue a hacer el móvil ayer. Le habían detenido a él, a su recepcionista y a alguien que lo asistía también. Claro. Rodri Alegre, ¿por qué lo liberan? Domi lo liberan, en verdad lo que le otorgaron la libertad condicional y le prohibieron la salida del país y que pueda volver a su consultorio mientras dure el proceso judicial en su contra. Esto rige para él, el doctor Eduardo Ángel Chávez, el médico especialista en pediatría, de 79 años, y su recepcionista tiene 75 años. Lo resolvió el fiscal que investiga la causa, se llama Santiago Almeida, los indagó, se negaron a responder preguntas, se negaron a declarar y quedaron imputados por esto que contaban prácticamente ustedes, que lo que hacía era emitir certificados sin especificar ningún tipo de patología, y por indicación médica decía que no podían ser vacunados contra el COVID-19, sin ningún tipo de estudio y sin especificar qué patología tenía cada una de las personas que recibían estos certificados. Estamos hablando de 250 certificados con nombre y apellido y con DNI. Fue lo que secuestró la justicia, además de 2 computadoras y los teléfonos celulares que le ordenó el Cuerpo de Investigaciones Judiciales que periten esas computadoras para ver si hay más certificados firmados por este médico. El delito es ese, sumado a la violación de las medidas contra la pandemia. Ayer lo que contaba Dexter es que en un momento determinado, cuando arranca este allanamiento, había 50 personas. En principio los investigadores creen que estaban esperando para poder recibir estos certificados, y se armó una trifulca con la policía de la ciudad que estaba en el lugar y junto con algunos funcionarios de la justicia que habían ido a hacer el allanamiento. Eduardo Ángel Chávez es el médico que queda imputado, sigue bajo proceso penal, pero no puede ir a su consultorio, y para salir del país tiene que pedir permiso a la justicia. Tenía la matrícula vencida, pero la tenía prorrogada por la cuestión de la emergencia sanitaria, es decir, no tenía que hacer el trámite porque se prorrogó debido a las medidas de la pandemia, y el lugar, según consignó una funcionaria del Ministerio de Salud, no estaba habilitado como consultorio, entre otras de las irregularidades, ¿no? Pero bueno, es bastante conocido este médico pediatra de 79 años, que egresado de la UBA, y que también en alguna oportunidad además había manifestado en contra de vacunas, no solamente era el COVID-19, sino otro tipo de vacunas que también son que se aplican a los chicos, sobre todo. Claro, ahora Rodri, o sea, también como decís vos, como dijo Dexter, un gurú, un referente para los antivacunas, pero no lo hacía esto por eso, por convicción, porque lo cobraba eso. Había plata. En principio la justicia tiene acreditado que había una cuestión de una contribución o retribución económica, si se quiere, para poder emitir. Son 250 que encontró la justicia de certificados, que siempre tienen el mismo esquema, ¿no? Que eso también es para destacar, y lo que le llamó la atención a los investigadores, que en el texto siempre dice lo mismo, ¿no? Sí, lo estamos viendo, perdón Rodri, lo estamos viendo en pantalla. A mí me llamó la atención lo mismo, es como un molde donde él simplemente le agregaba el nombre y el DNI de la persona que lo solicitara y lo firmaba y lo sellaba abajo. Pero el texto es el mismo, y de hecho es un texto así como medio confrontativo, ¿no? Dice, con respecto a de las denominadas vacunas contra el COVID, que dice que se encontraron graves efectos adversos, incluida la muerte. Tiene más una cuestión, viste, de esta fe religiosa, ¿no? De estas convicciones medio místicas de que aquellos que creen que van a morir si se dan la vacuna. Claro. Sí, bueno, después, de hecho, hay una serie de artículos de él publicados en distintos medios de difusión, alternativos, en internet, donde él habla concretamente
en contra no solamente de las vacunas contra el coronavirus, sino otro tipo de vacunas, y de hecho algunos de esos espacios con artículos periodísticos y demás, siempre en medios alternativos, pero bueno, acá para la justicia arranca con una denuncia anónima donde habla que estaba entregando este tipo de certificados generales, sistemáticos, sin muchos detalles. Sin ningún Tenía estudio varios previo. talonarios, o sea que tenía la esperanza y la fe de que iba a ser muchos de esos. Y 250 estaban completados con nombre y apellido y DNI. Y había alrededor de 10 talonarios con el mismo esquema, directamente, firmados y con los espacios en blanco. ¿No? Como que lo único que faltaba Acá era el tengo el nombre, el texto. apellido y el DNI. Quieren que les lea el texto completo porque está pasando en pantalla, pero está bien, lo que venía preimpreso. Decía lo que él emitía, ¿no? Esto está todo sobreimpreso. Dejo constancia que contraindico para fulano, DNI fulano, la aplicación de las denominadas vacunas contra COVID. Escucha esto, debido al hallazgo de elementos nocivos para su salud en su composición Sí. y a los graves efectos adversos, incluida la muerte, según registros oficiales. Él venía, Sí, de registro. él incluso había sido invitado a algunos programas de televisión. Sí. Él fundamentaba que las vacunas, lo sigue haciendo, producen alteraciones genéticas y de hecho hasta había intentado presentar un recurso a la justicia, no sé si finalmente lo presentó o no, Para que no se vacunara. para que no se haga el plan de vacunación nacional. Sí, sí. Pero acá dice, según registros oficiales, que no hay ninguna referencia a tal, y debido al hallazgo de elementos nocivos para su salud, del fulano que encabezara esto con su DNI, para su salud en su composición, y a los graves efectos adversos, incluida la muerte. Por eso, decía Rodri, perdón, retomando, ¿no? Es como un cruce medio entre... no hay ningún fundamento medicinal ni científico en esto, son más un tema de creencia, ¿no? Bueno, en el secuestro del allanamiento del consultorio no había ningún tipo de estudio, por lo menos preliminar, de ninguna de las personas, por lo menos de algunos de los que relevaron, que acreditara esta cuestión. Por eso la imputación de la emisión de certificados con contenido falso, ¿no? Sí. Porque no había, era solamente la indicación médica, no había un estudio científico que planteara que fulano de tal tenía tal patología y que no tenía que recibir la vacuna por el componente tal de la vacuna. Bueno, eso en 250 certificados, por lo menos acreditados en la justicia, lo que queda ahora es abrir las computadoras y ver si esos estudios que no se encontraron, por lo menos de manera física, dentro del consultorio, están en algún lado en los soportes electrónicos. Por eso la justicia lo mantiene imputado, le prohíbe la salida del país, le dice que no puede volver al consultorio hasta en tanto termine el proceso judicial, y mientras tanto esperan ese peritaje ordenado al cuerpo de investigaciones judiciales. Claro. Él y Gracias. su secretaria, ¿no? Gracias, Rodrigo.